Bien, entonces seguimos para tratar de terminar de discutir juntos el parcial o una posible resolución del parcial, de ese modelo de parcial que mandamos la semana pasada. Y después entonces arrancamos sí, con algo de autovalores y autovectores. ¿Estamos? Entonces, ahí están puestas otra vez las consignas. Si después hay algo que haya quedado del punto 1 y dando vueltas, lo revisamos. Lo importante es que debería haber quedado de manifiesto que no hay una única forma de encarar las actividades, pero sí, tal vez, dependiendo del caso, hay algunas que son un poco más óptimas que el resto, ¿sí? Como por ejemplo acá en el caso anterior, tal vez hacer la fórmula no era lo ideal, por ejemplo. Bien, respecto del punto 2, ¿qué llegaron a hacer? ¿Cómo fue que lo pensaron al menos? Si tuvieron problemas con alguno en particular, entiendo que tal vez con el C, como ya habían dicho, creo que en la llamada anterior algunos habían dicho algo al respecto del punto C. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué pudieron hacer? ¿Qué pudieron pensar? Yo no sé si será correcto, pero yo primero multipliqué por la matriz que ya nos dan, un vector ABC, y esa te da la transformación en la base B'. Sí. Entonces los pasas a la canónica, que deberías armar otra matriz, y le igualás después a 3,2,2. O sea, Bien, 3,2,2, perdón. una alternativa. O sea que vos lo que hiciste primero fue tratar de encontrar la matriz de G respecto de qué par de bases. O sea, multipliqué una ABC por esa, para obtener la transformación de S en base B'. Y después hiciste la Y conversión a después canónica. ahí sí armé una matriz en la canónica para multiplicarlo por el transformado y obtener el canónico. O sea, con la canónica y el B'. Está bien. Sí, esa última parte no entiendo bien a qué hace referencia. Me parece que es que hiciste justamente el cambio de coordenadas respecto de B' a la canónica, para Claro, poder eso. operar directamente con el 322. Sí, está bien, es una alternativa. ¿Alguien lo pensó de una forma similar? Profe, Profe, yo saqué de otra forma, sacando la inversa, no sé si está bien nombrarlo G1, o sea, la inversa de G. Sí, eso implicaría que primero tengamos que hacer la parte B. Está bien, pero sí, tomando la inversa de esa matriz, ¿qué matriz te quedaría? Yo la escribo, ¿no? Como G es La, isomorfismo. Si no, no tendría sentido pensar en que la matriz de una transformación tiene inversa. O sea, solamente tienen inversas las de los isomorfismos. Y si es un isomorfismo, cualquier otra no. Entonces, esa matriz MG sub BB'. Vos invertiste esa matriz. ¿No? ¿Y qué obtuviste? ¿Qué matriz obtuviste? Numéricamente sí, lo podemos hacer. Calculamos la inversa de la matriz, es bastante más sencillo. Y lo hacemos, pero conceptualmente, ¿qué matriz obtuviste ahí? de B', las coordenadas B', B, Vamos por partes. ¿La matriz de quién? ¿De qué transformación? de G, o sea, porque primero me dieron la matriz de B que va de B a B', entonces hice la inversa para tener de B' a B. Sí, cuidado, de la inversa de G. Claro. O sea, de la inversa de la transformación G. De esa, ¿no? O sea, la matriz inversa de esta que está a la izquierda es la matriz de la transformación inversa. ¿Respecto de qué par de bases? Ahora sí, respecto de qué par de bases. De B' a B. De primera vez. Perfecto.
Bien, sí, tenés eso, y con esta matriz en mano, ¿qué hiciste con esa matriz? Y una vez que tenga la matriz, saqué las coordenadas del vector B respecto a la B' y luego hice la multiplicación para que me dé las coordenadas de B en base B. Y después convertirse en relación a la base B. Bien, sí, es una idea, perfecto. ¿Está? Entonces, leo por ahí, escribís 3, 2, 2 en la base B', es lo que recién contaba él, nada más que lo estaba mirando con la transformación inversa. Si escribís al 3, 2, 2 a este vector en combinación lineal de la base B', para tener las coordenadas en base B', lo igualás a ese 3, 2, 2 B', te va a dar B en base B, y esas coordenadas las reemplazas en B y te da B. Sí, si no digo si es B chica o B grande no se entiende nada. Sí, es una buena idea, justamente es el mecanismo, es decir, buscar las coordenadas del 3, 2, 2 respecto a la base B'. Y entonces, como esta matriz opera, eso sí lo podemos escribir, ¿no? La matriz de esta. ¿Cómo actúa esta matriz? La matriz toma o multiplica por vectores, ahí está el B minúsculo, ¿no? Respecto de la base B, y lo que devuelve son las coordenadas del transformado de B, o sea, de G de B, respecto de la base B'. Lo hace de forma general, todo. Profe, Pero el B entonces en lo este que dice, caso es el B que hemos pensado nosotros, ¿sí? Entonces, este B es en particular para este B que estamos acá, ¿sí? De todas maneras, eso vale para todos. Entonces, lo que hicieron ustedes es averiguar quién es este y resolver el sistema, donde este vector de coordenadas es un vector de incógnitas, similar a lo que sería esto, a esa ecuación, ¿sí? Esta otra ecuación que está acá abajo es similar a esta que está acá arriba, nada más que en lugar de igualar al 0, 0, 0, igualaríamos a lo que corresponde, ¿está? Entonces, sí, está bien lo que decía Lara. Federico, yo lo hice multiplicando esta matriz, esta que está acá, por las coordenadas de un vector genérico ABC e hice un sistema de ecuaciones, claro, sí, exactamente, esto mismo. ¿Estamos? Sí, de eso sale, lo que hay que recordar simplemente es que después lo que encontremos como soluciones, si ustedes lo llaman ABC, lo mantenemos, ABC, o alfa, beta, gamma, tal vez para no confundir, es las coordenadas respecto de la base B, no los coeficientes. Así que hay que hacer esa conversión final. Sí, está bien. ¿Alguno hizo todo y podría compartir cuál fue un vector B? En particular, el único vector B, porque si se fijan, como es un isomorfismo, hay un único vector que va a tener por imagen al 3, 2, 2. Porque es un isomorfismo. ¿Cuál es ese vector? ¿Lo hicieron? ¿O me lo podrían escribir por ahí? a mí me dio 2x cuadrado menos 3x más 7 medio. Perfecto, sí, está bien. Es ese. ¿Sí? Si resuelven todo, entonces el vector que deberían obtener es el que dijimos, 2x cuadrado menos 3x más 7 medios. Más allá de ese resultado final, porque capaz que alguno tuvo algún errorcito en la resolución de sistemas, lo que importa discutir ahora es cómo fue que lo pensaron. Entonces, ¿se entendió esos dos mecanismos? Ya sea ir directamente desde acá o ir desde acá. Con esta matriz, entonces igual operaríamos con los mismos vectores. ¿Sí? Porque este sería nuestro vector de resultados en este caso y este sería el vector por el cual multiplicaríamos. En particular, las operaciones, si tendríamos que hacer a mano para buscar la matriz inversa, son análogas a las que usaríamos para resolver este sistema por el método que conocemos. Entonces, en esencia estamos haciendo lo mismo. Bien. Entonces, eso creo que no hubo tantos problemas. Podemos avanzar con el B. Profe, yo tengo una duda. O sea, solamente puedo sacar la inversa si la función es un isomorfismo, ¿no? Sí. Vos pensá lo siguiente. Habíamos discutido, no sé si lo llegamos a anotar o no. Estoy buscando eso. Creo que no. Bueno, uno puede anticipar qué ocurre con la transformación si mira simplemente las dimensiones de los espacios de salida y llegada.
algo que hicimos más o menos por acá, anticipar si podía ser un isomorfismo, monomorfismo y demás. Entonces, mirando eso, la única chance de que sea isomorfismo es que los espacios sean de igual dimensión, es decir, pensemos en algo así, ¿no? Digamos, rápidamente así avanzamos. Si no tenemos una transformación, con simplemente mirar cuáles son las dimensiones de los espacios, podemos decir ya si es monomorfismo o no. En particular, si, como hoy decíamos, alguno lo comentó, si el espacio W tiene una dimensión mayor que el espacio B, no va a poder ser nunca un epimorfismo, porque el teorema de las dimensiones ya de alguna forma nos dice que eso no puede ocurrir. Si el subespacio o el espacio B tiene una dimensión mayor que el espacio W, entonces no puede ser nunca un monomorfismo, porque también se contradice alguna de las propiedades que estamos dando vueltas. Entonces, la única chance de que sea un isomorfismo es que B y W tengan la misma dimensión. No significa que eso sea suficiente, sino que lo necesitamos. Entonces, que tengan la misma dimensión, matricialmente, es que nos devuelva una matriz cuadrada, que es el único caso en el cual podemos pensar matrices inversibles. ¿Está? Ahora, si la transformación no es un isomorfismo, aunque se represente con una matriz cuadrada, la matriz no va a ser inversible, porque el rango no va a ser 3, por ejemplo, si fuese el caso. Va a ser un rango menor. Entonces, de alguna manera, con esas ideas, mirando las dimensiones, uno puede convencerse de que el único caso en el que podemos hablar de isomorfismos es aquel en que el espacio de salida y de llegada tienen la misma dimensión. Eso es necesario. Que sería equivalente a pensar en aquellos casos en donde matricialmente la transformación se describe con una matriz cuadrada. La única situación en donde podríamos preguntarnos si la matriz tiene o no tiene inversa. Cualquier otro caso, no. ¿Sí? Profe, Dale. si mi matriz de transformación tiene inversa, ¿yo ya puedo asegurar que es un isomorfismo o con eso no alcanza? ¿Sí? Entonces yo directamente probando, supóngase con el método del determinante distinto de cero y que es inversa, entonces ya puedo asegurar que es isomorfismo y no hace falta verificar con las dimensiones. Sí, tal cual. Porque tiene que ver justamente con esto, ¿no? El rango de la transformación, digo, si esta matriz es inversible, ¿qué rango tiene? Si la matriz es de 3×3 y es una matriz inversible, ¿qué rango va a tener? Rango 3. Rango 3. Y el rango de la matriz tiene que ver con la dimensión de la 3, imagen. profe. Y la dimensión de la imagen, entonces sería dimensión 3. Si el espacio de llegada es R3, entonces es un epimorfismo. Por teorema de las dimensiones, como el espacio de salida también tiene dimensión 3, no queda otra más que el núcleo tenga dimensión 0. ¿Sí? Va por ahí un poco la idea de vincular el rango de la matriz de la transformación con la dimensión de la imagen. Pero sí, alcanza o basta simplemente comprobar eso. O sea que este sería un detalle simplemente y con esta justificación después, ¿no? Pero sí. ¿Se entendió? Bueno. Perfecto, ¿Qué profe. pasó con el C? ¿Cuál fue el problema con el C? Augusto, ¿ibas a decir algo? Yo, profe, al C lo planteé, pero al final el resultado no me dio. Y estuve como una hora explicándome, capaz que me equivoqué en alguna cuenta o algo, pero no me dio. Más importante aún, ¿cómo lo planteaste? Eh, Ahí lo reviso y le digo. Busqué la matriz inversa de la que teníamos Sí. y de ahí construí la función para ver si era igual a la que me daban en el punto C. Bien, ¿cómo hiciste esa construcción? Porque la matriz inversa está operando en la base B'A-B, ¿no? Tendríamos esta. Sí, sí. ¿Cómo hiciste para construir la fórmula a partir de esa? Primero saqué la inversa de la matriz y luego
con las coordenadas, me estoy fijando porque lo hice hoy a la mañana, las coordenadas las utilicé para despejar lo que serían las condiciones de mi transformación F. No sé si me entiende. Sí, te sigo. Ahí posiblemente se estaba el error, porque eso es bastante cuentoso, eso que estabas diciendo. Si lo hiciste a mano, trabajando de forma a modo de ecuaciones independientes, es un trabajo arduo, sí, y posiblemente ahí haya algún error de cuentas. Pero el sistema estaba bien, eso, la idea, o sea, el planteo. Sí, está bien, te iba a proponer una forma que resume justamente esas cuentas, que es llevarlo a la base canónica. La fórmula, de alguna manera, es equivalente, en los casos donde se pueda, a tener la matriz representada en las bases canónicas, tanto del espacio de salida como de llegada. Entonces, si vos tenés ya esta matriz que está acá, la matriz de la inversa de G respecto del par de bases B'B, ¿qué cambios de coordenada necesitarías para encontrar esa matriz, pero respecto del par de bases E', donde E' sería la base canónica de R3, perdón, sí, dije bien, E' sería la base canónica de R3 y E sería la base canónica de P2, por ejemplo, X cuadrado y X1. ¿Qué cambios de coordenadas necesitaríamos para aplicar eso? Un cambio posterior y un cambio anterior. ¿Cuáles serían esos? ¿Qué cambios necesito aplicar antes de transformar? E' a B'. Para que empiecen con la misma información. Ambas empiecen tomando información que viene dada en la base canónica de R3. Lo que haces entonces es devolver eso en B', transformás esa información que está en B' a una imagen respecto de la base B y finalmente tenés que convertir esa información que está en la base B a la base canónica de P2. Entonces, este camino resume todas las cuentas que vos hiciste, son las mismas cuentas, pero puestas de una manera más estándar y más sencilla de operar, porque lo haces a partir de multiplicaciones matriciales. ¿Estamos? Y Sí, si a esto profe, después lo perfecto. multiplicás por un cierto x y z, pensando que x y z serían las componentes del vector, es decir, las coordenadas en canónica, un x y z, obtendrías entonces las coordenadas en canónica de los polinomios, que serían los coeficientes. Y ahí podrías armar la fórmula. ¿Entiende el camino? Lo dejo ahí para que lo hagan. ¿Eh? No, podemos hacer las cuentas ahora tranquilamente, pero digo, si se entiende el camino, es invitarlos otra vez a tratar de plantearlo de nuevo. Por de pronto, ¿se entiende esto que está acá? Es decir, es aplicar los cambios de coordenadas. G a la menos 1 sería la función. ¿Se entendió? Bueno. Yo, profe, ahí más o menos lo entendí. Tendría que sentarme a plantearlo para ver si cierra la idea. O sea, lo que te decía es esto, más allá de que ahora entiendas o no bien esos cambios, que es lo que tendrías que sentarte a pensarlo con tranquilidad, es, vos te construiste una matriz de transformación respecto a un par de bases, que eran B' y B. Lo que yo te decía es que lleves, mediante cambios de coordenada, a la matriz que opera en bases canónicas, tanto de R3 como de P2. O sea, que lleves a el trabajo en base canónica. Esa es la Profe, sugerencia. no lo entendí muy bien eso. Bien, ¿cómo planteaste vos ¿esto qué fue lo que no entendiste? ¿Por qué los cambios de coordenadas son así? No sé por qué estaría haciendo eso. Más que nada, yo tampoco que... ese no me salió el punto, no supe cómo plantearlo. No, él acá está tratando de llevarlo a la base canónica porque lo que quiso proponer es hallar hallar la fórmula de la función inversa de g, hallar la fórmula de g a la menos 1. Entonces, un modo de hallar la fórmula de g a la menos 1 es
construirse la matriz de la transformación de G a la menos 1 respecto de las dos bases canónicas. Eso sería lo equivalente a trabajar con la fórmula. Entonces, lo que yo acá detallé es cómo harías eso a partir de lo que tenías. A partir de esto, ¿no? Que es la matriz, que esta matriz la tenés. Esa matriz la tenemos. O se podrían construir porque es la inversa, ¿no? Entonces, si buscamos esta y si buscamos esta otra, tendríamos esta matriz. Y esa es la matriz que, de alguna forma, emula la fórmula de la imagen. ¿Sí? La matriz en canónica. Por eso decía, ¿sí? Pero bueno, no importa que no se haya entendido de esta manera, es para después sentarse a pensarlos tranquilos, a hacerlo y convencerse. Esto usa simplemente el vínculo que hay entre dos matrices de una misma transformación, ¿está? En este caso G a la menos 1, es el vínculo que hay entre dos matrices de la misma transformación. Ese vínculo se da a través de cambios de coordenadas. Esa es una alternativa. Yo lo que pensaba, y no sé si esté bien, pero es buscar la inversa de la matriz que teníamos, y eso le pensaba multiplicar por un ABC. Claro, buscar la Igualar, pero inversa no de la creo. matriz que teníamos es lo que estamos diciendo acá. Sí, Buscar la inversa de la matriz que teníamos es justamente esta matriz, que es la que estoy marcando acá de amarillo. Esta es la inversa de la matriz que teníamos. ¿Sí? sí, Ahora, cuando vos decís multiplico esa matriz por un ABC, dijiste recién, sí, escuché bien. ¿Qué cosa sí. es el ABC? ¿Qué es ABC? ¿Un vector genérico de R3? Porque G a menos 1 operaría de R3 a P sub 2, ¿no? ABC Sí, sí, sería un vector genérico de R3. sí. Ahí es donde está el no. Porque esta matriz opera en B'. Entonces, ABC sería un vector de coordenadas en la base B'. Ahora bien, si vos tomás esta otra matriz y multiplicás a esa otra matriz por un vector ABC, ahí sí el ABC, como estamos trabajando con la base canónica, el ABC, si bien son coordenadas en la base canónica de R3, son también las componentes. A, B y C serían las componentes de ese vector. ¿Se entiende la distinción? Profe, y al Sí, creo que multiplicar la matriz por el vector S me daría la transformación. Eso te daría, si lo miramos, te daría las coordenadas del transformado de ABC. Ahí sí ya he puesto como vector de R3 porque dije, no, estamos en base canónica, entonces ABC en coordenadas sería el mismo vector. Perdón, que era menos 1 acá. Respecto de la base canónica de P sub 2. ¿Eso qué significa? ¿Que lo que obtenemos acá es el vector en definitiva? No, pero supongamos que esto nos dio un cierto, son 3, ¿no? Que esto nos da, no sé, alfa, beta y gamma. Obviamente alfa, beta y gamma van a depender de ABC, ¿no? Pero bueno, supongamos que tenemos eso. Entonces, ¿qué son alfa, beta y gamma? Pensando que son las coordenadas de los transformados respecto a la base canónica de P sub 2, alfa, beta y gamma son los coeficientes de los polinomios. O sea que después el polinomio, o sea, con esto tendríamos, en definitiva, hay que terminar de hacer las cuentas, pero la inversa entonces de G, en cuanto a su fórmula para un vector genérico de R3, ABC llamado de esa forma, entonces sería alfa, que hay que encontrarlo, por x al cuadrado, más beta por x más gamma. O sea, alfa, beta y gamma nos darían los coeficientes de los polinomios. Por eso no es lo mismo tener esta matriz que tener la fórmula, pero es a una forma sencillo el traspaso, es casi idéntico. ¿Estamos?
Profe, ¿la notación del -1 es necesario una vez que lo pasás a la inversa? ¿Qué quisieras poner? ¿G? Por ejemplo, si vos haces la inversa allá arriba, donde tenés mg de b a b' a la -1, ahí, ¿es necesario poner el -1 al otro lado o podés poner mg de b' a b y listo? Es que no sería cierto, sí. Porque yo pongo mg, estoy hablando una transformación, una matriz de transformación para G. Y G no opera desde R3 hacia P2. O sea, esto Ah, está está bien. indicando que la transformación es G a la -1. Lo que vos podés hacer, si querés, es decir, en algún lado, llamo H a G a la -1. Para mí, H va a ser la inversa de G. Entonces acá pongo H, acá pongo H y acá pongo H. Ah, Pero está si bien, yo no está lo pongo, estaría diciendo que G toma un vector de R3 y me devuelve un polinomio, cosa que no es cierto, porque G toma un polinomio y devuelve un vector de R3. Tu pregunta, ¿hace falta escribir -1? Sí, porque la función es la inversa de G. Ahora, si vos querés llamar la inversa de G, como acá, H, por ejemplo, y decir, voy a llamar H a la inversa de G, listo. Hacelo y poné en todos lados H, H, H. bien. Dale, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿se entendieron estas ideas? Entonces, esta es una forma de hacerlo, no la más sencilla. Es una forma de hacerlo. Sí, profe, se entendió. Bien, Profe, Lara, no entendí la pregunta, por favor, detalla un poquito mejor porque quedó ahí cortada. Bueno, ¿otra alternativa? ¿Alguien lo pensó de otra forma? profe, Sí. le quería consultar, ¿cuál sería la forma más directa o más sencilla de encarar este ejercicio? Ahora vamos a eso. A ver, de nuevo, después depende de lo que cada uno se sienta cómodo para hacer, porque lo más sencillo es relativo, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero bueno, en términos de lo que implique menos cuentas, esto implica muchas cuentas. ¿Por qué? Hay que buscar la inversa, hay que buscar estos cambios de coordenadas, hay que hacer este producto matricial, hay que después multiplicar por ABC y, en definitiva, esto reemplazarlo acá. O sea, implica muchas cuentas. Pero se podrían hacer. ¿Está? No son cuentas difíciles, pero son varias. Otra alternativa, ¿alguno pudo plantear? Ok, Lara. Bueno, otra alternativa, mientras van pensando, creo que estaba por acá. Esto, ¿se acuerdan de este esquemita? No importa los espacios, creo que incluso en este caso en particular los espacios son los mismos, sí, P2 y R3. Pero en esencia, la otra idea es aplicar esto. Es decir, es mostrar que la transformación actúa de igual forma sobre una base, porque el teorema de la dimensión garantizaba la unicidad, o sea que hay una única transformación que iba a operar de esa forma si uno la definía sobre una base. Entonces, un poquito la otra alternativa que se podría plantear es trabajarlo desde acá, es decir, pensar en, por ejemplo, cómo actúa G sobre una base del espacio de salida de P2, y en particular a partir de esta base. Lo hacemos con un solo ejemplito. Por ejemplo, ¿cuál es la imagen del vector 1? Mirando G. ¿No? Voy a la clase de hoy. Mirando G. Entonces, si quieren esto después, lo tienen ahí anotado, lo piensan tranquilos. Tal vez la alternativa más sencilla, o la más sencilla que se me ocurre a mí para compartirles. Entonces, busquemos esto. ¿Quién es G de 1? ¿Por qué G de 1? Porque es el primer vector de la base B. ¿Cuál es G de 1? Mirando entonces esto que tenemos acá. ¿Puedo decir que es el 1, 1, 0? Dado que estamos en R3, ¿no? Estamos en R3. ¿Puedo decir que es el 1, 1, 0? Sí. ¿Estamos de acuerdo que puedo decir entonces que la imagen del vector 1 es el vector de R3 1, 1, 0? O sea, ¿esto? ¿Es el 1, 1, 0? Sí, profe. ¿De acuerdo? Bien.
No, porque esta matriz está en relación a la base B' como base de llegada. Entonces, el Claro, 1, serían las 1, coordenadas 0, son- más allá que estemos en R3, corresponden con coordenadas respecto de la base B'. Entonces, 1, 1, 0, en realidad sería 1 por el 1, 1, 1, más 1 por el 1 menos 1, 1, más 0 por esto. Después, si eso da efectivamente el 1, 1, 0, bueno, tuvimos suerte, pero en este caso, ¿sí? ¿Qué quedaría? Si hacemos 1 por este, más 1 por este, sin contar esto. O sea, la suma de estos dos. ¿Qué nos queda? 2, 0, 2. ¿Lo ven? 2, 0, 2. ¿Estamos con eso? Así que bueno, eso es, a propósito, lo dice la pregunta, digo, es para tener cuidado siempre. Mirar en respecto de qué base estamos trabajando acá. ¿Sí? Por más que estemos en R3, el 1, 1, 0 no me está hablando del vector 1, 1, 0. Eso solamente si estaríamos operando en la base canónica. ¿Está? Como era 1, 1, 0, es 1 por el primero, 1 por el segundo, 0 por el tercero, que nos devuelve el vector 2, 0, 2. ¿Sí? La suma de este con este. 2, 0, Ah, 2. profe, entonces g a la x cuadrado menos x sería el menos 1, 1 menos 1. Entonces, ahora yo escribo eso. Entonces, ¿qué dijiste? Ah, te hablas Que del segundo, perdón. G de sí, menos el x al segundo. cuadrado más x Sería sería... el Sí, lo menos podemos 1, observar. 1 menos 1. Entonces, G de x al cuadrado menos x sería entonces, no es el 0 menos 1, 0, sino que es menos el segundo vector. O sea, menos 1, 1, menos Sí, 1. sí. Menos 1, 1, menos 1. Perfecto. Bien, ¿cuál sería el tercero? Ya que lo tenemos rápido, la imagen del vector en x menos 1. La imagen del vector x menos 1 tiene por coordenadas 1, 0, menos 1. O sea que es el primero menos el tercero. El primero menos el tercero nos quedaría 0, 0, 1. 0, 0, 1. ¿Estamos con eso? Sí, sí. Bien. Entonces, si ocurren estas tres cosas, ¿cómo tiene que actuar g a la menos 1? ¿Cómo opera g a la menos 1? Al menos Entonces con la g, información que tenemos ahí. por ejemplo, g a la menos 1 del 202 tendría que darme 1. G a la menos 1 de... del menos 1, perdón. 1 menos 1, ¿cuál tendría que ser? X cuadrado menos x, y así siguiendo. Y Sí, que el vector 0, 0, 1 debería ser el polinomio x menos 1. ¿Se entiende eso? Es lo que contaba cuando dije pensemos en una tablita que hicimos parecida a esta. ¿Sí? Que de alguna manera la inversa tiene que revertir el camino. Entonces, si la función g a la menos 1 actúa sobre la base formada por 202, menos 1, 1 menos 1 y 0, 0, 1 de esa forma, y entonces va a ser la única transformación lineal que mande el 202 al 1, el menos 1, 1 menos 1, al x cuadrado menos x, y el 0, 0, 1 al x menos 1, si va a ser la única transformación lineal que cumpla con esta tablita, ¿qué podemos hacer para probar que f, que está dada acá por fórmula, en particular se trata de esa función, de g a la menos 1? ¿Qué se os ocurre hacer entonces? Reemplazamos uno de los vectores en f y tiene que coincidir con el resultado de g a la menos 1. Perfecto, pero no uno de los vectores, sino los tres. Necesitamos que f actúe de la misma manera que actúa g a la menos 1 sobre la base 202, menos 1, 1, menos 1, 0, 0, 1. ¿Se entiende? Porque es el teorema que llamamos fundamental, que
esta asignación define una única transformación lineal. Entonces, si yo a priori tengo otra función que actúa de igual forma, es decir, si al reemplazar por 2, 0, 2, obtengo el vector 1, si al reemplazar por menos 1, 1, menos 1, obtengo el vector x al cuadrado menos x, y si al reemplazar por 0, 0, 1, obtengo el vector x menos 1, entonces esta transformación, f, y aquella transformación, g a la menos 1, tienen que ser la misma, porque hay una única transformación que actúa de esa forma. ¿Quedó un poquito más claro, tal vez? Sí, profe. Bien, igual por eso Y lo mandamos este tipo de ejercicios ahora para que piensen. Justamente son de los que involucran muchas cosas, para poner en juego esos. Estén tranquilos en esencia que les pusimos para que piensen esta semana una actividad que involucra muchas cosas. ¿No? Dale, Alexander. no, quería preguntar si hay alguna forma de en lugar de reemplazar se puede trabajar con eso y la matriz. Quería preguntar si hay alguna forma o no. Con los valores que obtuvimos y la matriz. Es que si hiciste esto, lo más sencillo es directamente reemplazar. La otra alternativa es, bueno, te armás la matriz de la transformación de f respecto del par de bases canónica, si querés, y chequeás que sea la misma que esta. Esa es otra Ah, alternativa. listo. Si las matrices son iguales para el mismo par de bases, entonces son la misma transformación. Se trata de la misma transformación. ¿Está? Pero bueno, ya después de eso son mezcla de estos dos, si quieren. ¿Está? Bueno, esta es una alternativa, ¿no? Entonces, si pasa esto, verificar que f también satisface en esta relación. Esa es una opción. Bueno, el último, tal vez lo podemos discutir más rápidamente, así de forma oral, sin escribir nada. ¿Pudieron responder al menos por verdadero o por falso? ¿Tuvieron problemas? Igual mientras, antes, respecto del punto 2, ¿hay alguna duda de estas dos alternativas que planteamos? Mi sugerencia es que después se sienten a hacerlas, ¿eh? No se queden con la discusión de ahora y decir, ah, listo, ya está. Siéntense a escribirlas, a hacer las cuantitas. Yo me perdí, profe, en cómo sería el reemplazo final. Acá, perdón, ahí. ¿Eso? Claro, una Por vez que ejemplo, tenemos todos esos resultados. vamos a hacer el último, que es más rápido. 0, 0, 1. ¿Quiénes serían A, B y C? Si estamos tomando el A, vector 0, 0, 1, ¿quiénes serían A, B y C? A sería 0, B sería 0 y C 1. Bien, entonces todo lo que diga A y B de este lado ni lo miramos. Busquemos. Acá tenemos un C, ¿sí? Que va a multiplicar a X, o sea que ahí tenemos ya un X. Y después tenemos acá un menos C, con lo cual sería un menos 1. ¿Lo ves? Va Ah, a quedar listo. 1 por X menos 1, que es X menos 1. Listo. Gracias. Y de igual forma con este, ¿no? Acá sería reemplazar por menos 1, 1 menos 1 y hacer las cuentitas, reemplazar por 2, 0, 2 y chequear que eso tiene. ¿Queda un poquito más claro ahí? Ah, sí, sí, ahí entendí. Listo. Bueno, punto 3. ¿Qué respondieron respecto a este? Es posible definir una única transformación lineal T que opere entre los espacios P3 hacia P3, de tal forma que el núcleo y la imagen sean el mismo subespacio y sea aquel generado por esos tres vectores. ¿Qué respondieron? Falso. ¿Por qué, Federico, falso? Mientras lo No puede escribe, pasar, dale Gonzalo. profe. ¿No puede pasar que ambos sean de dimensión 2? O sea, si lo haces, no lo dice sinceramente, pero ¿no puede pasar eso? Sí, o sea que este generador en particular tenga vectores LD, perdón. Sí, es parte de lo que hay que analizar. Queda claro que si estos tres vectores, estos tres polinomios, fueran linealmente independientes, directamente no se podría definir una transformación, porque tanto el núcleo como la imagen tendrían dimensión 3, y no se podría cumplir el teorema de la dimensión. ¿Está? Entonces, Federico Teleo dice, las dimensiones de ambos, núcleo e imagen, son 2, por lo que la base debe ser de dimensión 2.
Sí, en particular estos tres vectores son linealmente dependientes. Una rápida observación es que, por ejemplo, si al primer vector le suman el tercero, se obtiene el del medio. Si al primer vector le suman el tercero, obtenemos x cuadrado menos x. Y si no, es simplemente chequear que son LD, eso es lo primero que hay que mirar, y descartar alguno. Entonces, tenemos, por ejemplo, que es estos dos. Está generado por esos dos. Habría infinitas soluciones. ¿Cómo? Que existen infinitas transformaciones lineales. Bien, comparto un poquito lo que puso ahí Federico, para que lo vean. Dado que las dimensiones son 2, bueno, eso hay que mostrarlo, ¿no? Eso no se sabía, eso es algo que hay que probar, como dijimos recién. Se debe, no sé qué dice ahí, reducir, supongo, reducir el generador en un vector para conformar una base de núcleo, y hay 3 opciones, el cual hay 3 opciones. Ok. Bien, en esencia sí, hay que reducir nuestro vector. Supongamos que nos quedamos con 2. Y decimos sí. La imagen y el núcleo, entonces tienen tanto el núcleo como la imagen, tienen por base, por ejemplo, el conjunto formado por esos dos vectores. Y entonces, ¿se puede definir una única transformación lineal que cumpla con eso? ¿O no? Y sí, ¿Se puede definir alguna o no? ¿Es única? sí, porque la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo te da 4. Bien, eso significa que se pueda definir, o sea que es coherente con eso, que se puede definir. Ahora, ¿puedo definir una sola o tengo chance de definir varias? Y profe, no serían infinitas porque no es una base. Claro, o sea, recuerden que ustedes para definir una transformación lineal tenemos que definirla sobre una base del espacio de llegada, de salida, perdón. Estos dos claramente nos forman un espacio, una base del espacio de salida, con lo cual hay que completarla. ¿De cuántas maneras distintas podemos completar esa base? Infinitas. Listo. Por cada una de esas tenemos una posible transformación. En particular, por cada una de esas tenemos incluso infinitas transformaciones, porque hay que asignarles las imágenes. ¿Cuál va a ser la imagen de este vector? El mismo. Recordad que tiene que ser un vector del núcleo, ¿no? El 0, 0, 0, 0. El polinomio 0. ¿Cuál va a ser la imagen de este vector? También el vector nulo. El 0. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la imagen de aquellos otros dos vectores que armemos? Y este, o combinaciones lineales de ellos. ¿Lo ven eso? O sea que en particular no podemos definir una sola. ¿Podemos definir? Sí, pero hay infinitas para poder definir. Porque uno tiene libertad, primero, en elegir la base, y segundo, en elegir las imágenes. Es cierto que tienen que sacarlas de acá, pero puedo elegir a estos vectores, puedo elegir combinaciones lineales, y ahí también tengo cierta libertad. ¿Estamos con eso? Y de eso también va a depender si tenemos núcleo o no, ¿no? No, el núcleo ya lo estamos definiendo, sí. Estamos diciendo que el núcleo sea este subespacio. Ah, O sea, el núcleo tiene dimensión 2 y la imagen tiene claro. dimensión 2. ¿Sí? Ujú. Eso al menos es coherente. Pero está bien, eso es lo primero que hay que mirar, sí. Pero es coherente. Podemos tener una transformación bajo estas características cuyo núcleo e imagen tengan ambos dimensión 2 y en particular se tratan del mismo subespacio. La cuestión es ver si podemos definir una sola o más de una. Bueno. Y respecto del B, salvo que haya quedado alguna duda del A, lo pueden hacer, sí, pero del B. Si tengo una transformación que actúa entre los espacios R2 y R2, y para una cierta base de R2, perdón, acá sería S, ¿eh? Ahora recién ahora me doy cuenta, si no tendría sentido. Si pusieron falso porque acá decía T y acá decía S, bueno, es un error solamente de tipeo, pero bueno, repito entonces, tenemos una transformación S de R2 en R2, que para una cierta base de R2 se describe matricialmente de esta forma.
1, 0, 0, menos 1, con esa matriz. Podemos entonces decir que se trata de una simetría axial. ¿Qué pusieron ahí? Profe, ¿no es lo que hicimos la Verdadero. última? Lo que hicimos cuando el otro día. Sí, más o menos, que tenemos que, por ejemplo, en un mismo punto, el vector 1 en un mismo punto Esto, iba a ¿no? seguir siendo el vector 1. Ese mismo, sí. Esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo entonces todos? Sí, profe. Victoria, ¿querías decir algo o fuiste la que dijo? ¿Todos pusimos verdadero entonces? Recuerden, más allá de Al que era, menos yo sí, profe. era ese, ¿no? Bien, hay un detalle que hay que tener en cuenta, que es más que detalle, es importante, y es que para que la matriz se trate de una simetría, la base sobre la cual elegimos tiene que tener ciertas características. En particular, el segundo vector en relación con el primero. ¿Qué relación tiene que tener el segundo vector en relación con el primero? Que sean Tiene que ser perpendiculares. perpendicular. Tienen que ser perpendiculares. Y acá no dice nada sobre eso. Es decir, yo tranquilamente puedo, digamos a la clase de hoy, puedo definir, digo, bueno, considero que mi base B es la base formada por los vectores 1, 1, 1, 1 y 1, 2. De tal forma que matricialmente se describa de esa forma. Es decir, cuando yo piense en la matriz de la transformación respecto del par de bases BB, la matriz sea esa. ¿Sí? Pero con esta base, eso puede pasar. Digo, puedo definir yo una función que cumpla esas condiciones. O sea, que para esta base actúe de esta forma. Es decir, que cuál sería la imagen del vector 1, 1. Si lo miramos así rápido. ¿Cuál sería la imagen del vector 1, 1? 1 menos 1. 1, 1 sería el 1, 1, sería el mismo. ¿No? Por eso el 1, 0. ¿Y cuál sería la imagen del 1, 2? Menos 1, menos 2. Menos 1, menos Sí. 2. Lo opuesto. Con eso decir que se trata de una simetría respecto a una recta del cual el 1, 1 es un vector director. No. Porque el 1, 2, para que se trate de una simetría axial y que quede definida de esa forma, el 1, 2, en este caso el segundo vector, ¿qué tendría que cumplir? Que Tendría sea que ser, como perpendicular. ustedes dijeron, tendría que ser perpendicular al primero. Tranquilamente yo puedo tener una función definida con esta matriz. ¿Está? Pero hay que tener en cuenta sobre qué base. A ver si efectivamente se trata de una simetría. ¿Se entiende? O sea, que se cumplan estas relaciones, que la imagen de un vector sea el mismo y que la imagen del segundo vector sea el opuesto, no garantiza que se trate de una simetría. Respecto a la recta 1, 1. ¿Lo ven eso? Basta con mirar cómo actuaría la simetría respecto a la recta 1, 1, del vector director 1, 1. Basta ver cómo actuaría la simetría sobre el 1, 2. No lo van a mandar a su opuesto. ¿Sí? ¿Se entiende entonces este? Era medio tramposo, sí, pero a propósito. Sí. ¿Se Y un entiende por qué es contraejemplo, falso? profe. Digo, un contraejemplo podría ser que es falso a menos que se cumpla que los vectores que conforman la base sean perpendiculares. Claro. Sí, o sea, era solamente para poner en juego eso, que no es solamente las componentes de la matriz lo que lo asociaría con una transformación geométrica de las que vimos, sino que sobre todo es en qué base se dan esas componentes. ¿Sí? Bueno, a que no le quedó claro esta última parte lo podría representar. O sea, represente, si quieren, los vectores 1, 1, 1, 2
construya la recta del cual el 1, 1 es un vector director, y después fíjense que geométricamente la imagen del 1, 2, si pensamos en la simetría, no va a ser el menos 1, menos 2. No lo va a mandar a su opuesto. ¿Sí? Pero bueno, es para pensar. Porque en particular se trata respecto a la simetría del cual el 1, 1 es vector director, estamos hablando de la recta y igual x. Y la recta y igual x, la simetría lo que hace es conmuta las componentes. O sea que el simétrico del 1, 2 va a ser el 2, 1. Está claramente no el opuesto. Pero bueno. O sea que es falso, sí, es falso porque la base B dice, siendo B una base de R2 cualquiera. ¿Está? También puede decir, es verdadero siempre y cuando que la base B sea, como decía antes Alexander, sea con estas condiciones. ¿Sí? Bueno, estamos entonces con esta parte. Recuerden que en Miel está subido un archivo que retoma un poquito lo de la simetría para que profundicen. Hoy discutimos las rotaciones, que son de las más difíciles para estudiar, sobre todo de esta forma. Pero bueno, y pudimos hacer, aunque sea un repaso de ciertos contenidos, propiedades, teoremas, definiciones, a partir de una resolución posible a un parcial, a un modelo de parcial. ¿Estamos hasta acá entonces? Sí. Bien. Profe, Nos lo de quedan- la tarea 4 es una composición de funciones. ¿Cómo? Perdón, en la tarea 4 es una composición de transformaciones lineales lo que tenemos que... ¿La lees, por favor? Ahí la estoy buscando mientras, ¿eh? ¿Qué partecita? Estoy en el celular, así que no puedo leer la consigna. Ahí la voy a abrir, sí. Ya la abro. Sí, pasamos la tarea 4 por mensajería de Miel para que les llegue a todos y no tengan problema de que no me llegó y demás, pero recuerden que ustedes lo tienen que enviar, mediante la casilla de mail, la casilla de Gmail. ¿Estamos? Ahí trato de compartir de nuevo un segundito y ya... ¿Qué punto me decías? El 2, sí. Esto. Perdón. No, Sí, sí, se trata de o una sea, composición. que si F o G significa G compuesta en F. Sí. O sea que primero aplicamos la transformación G y después aplicamos la transformación F. Ah, ok, gracias. Perdón, se escucha Especialmente ruido. recuerden que se trata de un producto de matrices, eso. ¿Sí? Bueno, entonces cortamos esta parte acá. Sin finalizar la llamada, seguimos. Entonces ahora continuamos con Manuel, tratando de avanzar en el próximo tema, ¿sí? Que sería la unidad 4 en términos de la práctica, ¿verdad? Que es tema de autovalores y autovectores. Ok, gracias Javier. Entonces, de nada, Manuel. Está bien, entonces vamos a comenzar. Ahora vamos a dar un preview del tema de autovalores y autovectores. En este tiempo, sí, lo que vamos a poder avanzar es más o menos hasta las definiciones. Pero la parte práctica no vamos a poder comentarla hoy. Les empiezo a compartir.
Manuel, tenés silenciado el micrófono, por las dudas, te digo. Se apagó accidentalmente. Gracias. Ahora sí. ¿Está en pantalla todo bien? Sí. Bien. El tema es eigenvalores y eigenvectores de una matriz cuadrada. Eigenvalor también a veces es nombrado como autovector y eigenvector como, perdón, disculpen, eigenvalor como autovalor y eigenvector como autovector. Existe el concepto de eigenvalor y eigenvector para una matriz cuadrada y para un operador lineal o endomorfismo. Lo que estamos viendo ahora es esos conceptos para una matriz cuadrada. Entonces, primero vamos a comenzar a motivar esta idea. La chequeé un poco porque si no tapo la parte del chat. Bien. Voy a motivar primeramente el concepto de autovalor y autovector. Tomemos una matriz A. Esta es una matriz cuadrada de lo más sencilla, es una matriz 2×2. Y vamos a considerar un operador lineal sobre R2×1. R2×1 es el espacio de las matrices columna con dos elementos. Ahora bien, un operador lineal sobre ese espacio, ¿qué significa? ¿Qué significa en general un operador lineal? Un operador lineal sobre un espacio es el nombre que uno le da a una transformación lineal de un espacio en el espacio mismo. Es decir, si ustedes tienen una transformación lineal de B en B... Profe, no se está viendo nada, perdón. ¿Cómo? ¿Perdón? No se visualiza el PDF. ¿No se visualiza el PDF? Ahí. Está compartido, pero tendrías que abrirlo. No sé si está abierto. O ponerlo en tu pantalla. Si no, deja de compartir sí, a ver. Y volví a hacerlo. Porque parece que solamente se compartió la ventana de Teams. Sí, acá hay problema. Gracias. ¿Ahora está bien? Ahí se ve Sí, el PDF. Sí. Ahí está bien. Bueno. Bueno, tenemos entonces una matriz cuadrada, dijimos, y vamos a considerar un operador sobre R2×1. Un operador lineal sobre R2×1 es una transformación lineal que va del espacio R2×1 en el espacio R2×1. Es un nombre breve para una transformación lineal que va de un espacio en el espacio mismo. La transformación esa, o el operador, como quieran decirle, lo vamos a definir así. Lo construimos con esa matriz. ¿Qué hace este operador? Toma un vector de R2×1
y me da un vector de R2 por 1. ¿Y qué vector me da? El producto de A, de la matriz dada, por el vector. Es decir, este operador se está definiendo como la premultiplicación del vector B, es eso lo que hace, premultiplica el vector B por la matriz A. Como A es una matriz 2 por 2 y B es una matriz 2 por 1, entonces el resultado es una 2 por 1. Es sencillo probar que se trata de una transformación lineal, porque si acá tenemos una suma de vectores, acá sería A por la suma de vectores. Aplico propiedad distributiva y tengo la suma de las imágenes, como corresponde a una transformación lineal. De aquí, aclaramos lo siguiente. Esto es la premultiplicación de un vector R en R2 por 1 por la matriz dada. Aquí hacemos algunos cálculos. Algunos cálculos más o menos detallados de imágenes de algunos vectores. Por ejemplo, tomamos el vector 1, 1 y calculamos la imagen. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha, profe. No sé si están escuchando, hay un ruido infernal que viene de afuera. Estoy teniendo algunas dificultades. Es una tormenta torrencial la que está cayendo, con granizo y todo. Igual no se escucha, profe, solo se escucha su voz. Sí, ¿Cómo? no molesta, no, ¿Se filtra? se escucha perfecto. Bueno. Bien. ¿Se escucha algo ahí? Sí, se lo escucha Sí, perfecto, profe, se profe. escucha perfecto. ¿Saben que sucede que, bueno, hay bastante ruido ahora, amainó un poco, pero la imagen que tengo es completamente inestable acá. Me parece que tengo problemas con el Wi-Fi. Por Dios, qué accidentado que está esto. Bueno, vamos a tratar de seguir hasta que se corte, en todo caso. Y seguir insistiendo. Bien, acá vamos a calcular las imágenes que me da este operador del vector 1, 1, por ejemplo, y del vector 2, 1. Son dos vectores no nulos, ¿sí? Aplicarles ese operador a este vector significa premultiplicar este vector por A. Ahí tenemos la imagen. La imagen es esta. Es A por el 1, 1.
es directamente, la imagen es el producto de A por ese vector. Hacemos el cálculo, la matriz A está escrita acá, la matriz 1, 1 está acá, y el resultado está escrito acá. Es decir, la imagen que me da esa transformación especial de R2 por 1 en R2 por 1, ese operador sobre R2 por 1, como se nombra, es este vector. Este es el transformado del 1, 1. Podemos hacer también el transformado de este otro vector, pero hay algo curioso acá. Fíjense que el transformado del 1, 1 fue un vector que tomé al azar, y me da, por supuesto, un vector en R2 por 1. Solo que este vector no parece tener ninguna relación con el vector 1, 1, o sea, con el vector preimagen. Yo puse a este, lo premultipliqué por A, y el resultado, bueno, es un vector en R2 por 1 que no tiene ninguna relación con el 1, 1. Hay vectores para una matriz cuadrada y en general para matrices de orden n, hay vectores que pueden presentar una particularidad cuando se los premultiplica por una matriz cuadrada. Por ejemplo, veamos este otro vector, el vector 2, 1. Cuando lo premultiplico por la matriz A, hago acá las cuentas, fíjense lo que me da. Me da el vector 8, 4. El vector 8, 4 lo puedo factorizar, lo puedo escribir como 4 por el vector 2, 1. Entonces, acá hay una particularidad muy especial. Hemos tomado el vector 2, 1, lo hemos premultiplicado por A. Aquí está hecho la cuenta. Al premultiplicarlo por A, no obtuvimos un vector con cualquiera, como en el caso anterior, sino obtuvimos un vector que es 4 veces el vector preimagen. Fíjense que el resultado de haberlo premultiplicado al vector 2, 1 por A es exactamente 4 veces el vector. Es un múltiplo. Acá lo hemos escrito un poquito mejor. Fíjense. ¿Ven? Entonces, acá está claro que premultiplicar el vector 2, 1 por A es igual a premultiplicar el vector 2, 1 por el escalar 4, por el número 4. Eso no sucede con todos los vectores. Por ejemplo, con el 1, 1 no sucede eso. El resultado que acá obtuvimos, por más que lo factorizásemos de algún modo, nunca va a ser un escalar veces el vector 1, 1. En cambio, con este vector se produce esa magia. Y es un vector en R2 por 1. ¿Sí? Que premultiplicado por A me da 4 veces ese vector. Para esta situación tan especial se ha elaborado todo un lenguaje. El numerito el número 4 que aparece acá, ¿sí? En realidad cuando uno hace la operación aparece un número, si es que tiene esa propiedad el vector que hemos tomado, aparece un número y aparece el mismo vector. Para algunos vectores ocurre algo así. Después vamos a aprender a determinar cuándo tales vectores existen para una matriz cuadrada cualquiera. Cuándo tales vectores existen. Y cómo se pueden calcular esos múltiplos escalares, como aquí es el número 4. Les decía, se ha elaborado todo un lenguaje para esto. Ese número 4 que aparece
acá, conjuntamente con este vector, se llama eigenvalor o autovalor. Se dice que es un autovalor o un eigenvalor de A. ¿Sí? El mismo vector con el cual ocurre esa magia, que premultiplicarlo por A es equivalente a multiplicarlo simplemente por un número, el mismo vector pasa a llamarse un eigenvector de A. Ahora, fíjense que no aparecen por lados diferentes, sino que aparecen como resultado en una misma ecuación. Si el vector del cual estamos partiendo tiene esa propiedad, no sabemos qué vectores la tienen por ahora, pero si tiene esa propiedad de que premultiplicado por A, por la matriz, es igual a un múltiplo escalar de ese vector, entonces van a ocurrir estas cosas. Va a haber un escalar y va a haber un vector para el cual está ocurriendo esa relación. El escalar y el vector reciben esos nombres que hemos señalado arriba, pero aparecen conjuntamente. O sea, no aparece uno por un lado, el vector por un lado y el escalar por otro. Aparecen conjuntamente. Este es el escalar 4, que está funcionando con este vector, y este vector está funcionando con este 4. O sea, acuérdense que todo este segundo miembro salió de la cuenta hecha, de haber hecho A por 2, 1. O sea, A por el vector. Entonces, uno los debe leer en forma asociada. 4 es el eigenvalor asociado al eigenvector que tengo acá. Eso es para decir de que ese 4 apareció conjuntamente con ese vector. También uno lo puede leer al revés, o sea, puede leer el vector apareció asociado con el eigenvalor 4. Aparece en forma conjunta. Hay una asociación entre ellos. Esa asociación la exploramos armando este concepto. Hacemos un par ordenado. No es un par ordenado de números reales. Hay un número y hay un vector. Es simplemente un par formado con elementos de distintos conjuntos. 4 está tomado de R. El 2, 1 está tomado de R 2 por 1. Entonces no es un par ordenado de números reales. Ni remotamente ese par es un vector. Está formado por un número y un vector. Ese par, ¿sí?, se conoce con el nombre, ese par, hacemos un par ordenado del múltiplo escalar que apareció acá, para algún vector que haya ocurrido eso, y le llamamos eigenpar de A. La idea que esto encierra, esta notación, encierra la siguiente idea. Un número y un vector es un eigenpar. ¿Qué está queriendo decir eso? Está queriendo decir que si ustedes premultiplican el vector por este A, o sea, está codificada la información esa, la información que está codificada acá, que estaba acá, está codificada en esa expresión. Para no escribir eso y tener presente lo esencial, se usa esa notación. 4, 2, 1 es un eigenpar de A, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que 2, 1, el vector premultiplicado por el A, por la matriz A, es
4 veces el vector. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un número lambda acá y un vector b acá, ¿qué querría decir que sea un eigenpar de A? Quiere decir que A multiplicado por el vector B, es igual a lambda veces B. Lambda veces el vector. Acá tenemos un comentario. Dice, el lector puede comprobar. El lector, bueno, los lectores, acá todos estamos leyendo, que este par también es un eigenpar. Es otro eigenpar de A. Es otro eigenpar de A. Entonces, en vista de lo que hemos estado diciendo, ¿qué significa eso? Significa toda esta información que estábamos hablando arriba está codificada acá. Fíjense. Si leo este número solo, el 1, el escalar es un eigenvalor de A. Si leo el vector solo, el vector 3, 1 es un eigenvector de A. ¿Y qué está ocurriendo? Está ocurriendo que A multiplicado por el 3, 1 es una vez el 3, 1. O sea, es el múltiplo 1 nada más. No es el múltiplo 4 como habíamos visto anteriormente. Fíjense que entonces esta matriz 2 por 2 en particular que hemos tomado tiene 2 eigenpares. Si ustedes observan esos eigenpares, ¿sí? Está bien que los escalares acá son distintos, pero lo más importante a ver es qué pasa con los vectores. Esos dos vectores, ¿cómo serían? ¿Podemos afirmar algo sobre esos dos vectores? ¿Qué les parece? ¿Tienen misma dimensión o...? Bueno, un vector no tiene dimensión, pero ustedes lo ven como los tratan de relacionar, a ver si son linealmente dependientes, independientes, ¿cómo son? Los vectores, los eigenvectores. Acá. Son dependientes. Independientes, exactamente. Entonces, este eigenpar, ¿sí? Está formado por este eigenvector y por ese eigenvalor y este eigenvector. Este por este eigenvalor y este eigenvector. Los eigenvectores son linealmente independientes. Puede darse el caso, inclusive, en otras matrices, tener eigenvectores que sean linealmente independientes y que los eigenvalores sean iguales, por ejemplo. Eso puede darse. Pero acá lo importante es lo siguiente. De esta matriz, descubrimos en un ejemplo, simplemente tomando ese vector, nadie sabe de dónde vino, lo tomé, hice las operaciones y vi eso. Vi esa regularidad. A premultiplicado, perdón, el vector premultiplicado por A es 4 veces este vector. Acá, 3, 1 premultiplicado por A es una vez el vector. Bueno, pero los vectores son linealmente independientes. Entonces, acá viene la idea de que si yo tengo una matriz, ¿cómo puedo encontrar los vectores de, supónganse que sea una matriz de cuadrada general, de n por n? Los candidatos, digamos, los vectores que voy a trabajar son de R n por 1. Si se trata de una matriz cuadrada 2 por 2, los vectores, ¿sí?, que puedo multiplicar por una matriz así, 2 por 2, ¿sí?, son de R 2 por 1.
En cambio, si se trata de una matriz 3×3, los vectores que puedo multiplicar tienen que estar en el espacio R3×1. O sea, tienen que ser vectores columna con 3 componentes. Si estoy en general trabajando con una matriz n por n, los vectores que puedo operar por premultiplicación por A son vectores de Rn×1. ¿Sí? Ahora, estos ejemplares que tengo son exactamente 2. Y son los vectores que están acá en estos ejemplares, son linealmente independientes. Eso es una situación muy particular. Profe, Esta matriz tiene, ¿sí? sí, me ¿Qué quedó una cosa? duda. Entonces, siempre que yo tenga un eigenvector, voy a tener un eigenvalor asociado a ese Siempre. eigenvector. O sea, uno no puede estar sin el Aparecen otro, juntos. digamos. Aparecen juntos en la cuenta. Siempre aparecen juntos. No puede aparecer un eigenvalor por un lado y un eigenvector por otro. El hecho es que siempre aparecen juntos. ¿Sí? Listo, perfecto, gracias. Bien, siempre aparecen juntos y por eso digo que están asociados entre sí. Acá, en este caso que estamos viendo, este vector, el 2,1, tiene esa particularidad. Apareció con el 4. No puede aparecer como con otro resultado, porque acuérdense que esto, 4 por 2,1, apareció como resultado de la cuenta arriba. Yo tomé ese vector y descubrí esto, que A multiplicado por el vector es 4S. ¿Ven que el 4 ahí apareció? Apareció acá, en esta factorización arriba. Entonces, dado un vector, puede o no ser A multiplicado por el vector, puede o no ser un múltiplo. Pero cuando es un múltiplo, aparece el múltiplo. Si no es un múltiplo, ya no aparece, como en el caso arriba, cuando trabajamos con el 1,1. Cuando trabajamos con el 1,1, ¿qué pasó? A multiplicado por este vector me dio un vector que nada que ver. No aparece que esto se puede escribir como un múltiplo del 1,1. Esto es imposible escribirlo como múltiplo del 1,1. Entonces, estamos viendo esa situación. Este vector, el 2,1, tiene esa propiedad. Y el vector 3,1 también tiene la propiedad de que premultiplicado por A me da un múltiplo del mismo. Vectores en R 2×1 que tienen esa propiedad. Acá, este primer vector lo vimos en el desarrollo. Este otro vector se los propongo, ¿sí? Para comprobar. ¿Qué habría que comprobar? Que este vector tiene la propiedad de que premultiplicado por A me da una vez ese vector. Bueno, basta hacer la cuenta. Premultipliquen este vector por A y se van a dar cuenta que eso da 1 por el vector mismo. Entonces los dos son traídos de no se sabe dónde. A esta altura no se sabe dónde. Pero hay 2. Fíjense que 2 también es el orden de la matriz. Es una matriz cuadrada 2×2. ¿Sí? Orden de la matriz, de una matriz cuadrada, es el número de filas o de columnas. Tiene el mismo número de filas de columnas. El número común se llama orden de la matriz. O sea que una matriz 2×2 es de orden 2. Una matriz 3×3 es de orden 3. ¿Sí? Entonces, estamos con que A es una matriz de orden 2 y tenemos 2 eigenpares de ella. Una pregunta podría ser, ¿existirá otro eigenpar donde los eigenvectores se mantengan linealmente independientes? O sea, haya otro eigenvector, ¿sí?, que sea linealmente independiente de estos. De hecho, no hay.
No puede haber. O sea que hemos encontrado dos eigenpares y esos son los únicos que tiene. Los únicos que tiene con esa propiedad, con eigenvectores linealmente independientes. Hay dos eigenvectores con eigenpares con eigenvectores linealmente independientes. Son estos dos, no hay otros. Por eso digo, esta matriz tiene solo, o sea, únicamente, dos eigenpares con eigenvalores linealmente independientes. No puede haber un tercero. Y justamente tantos como el orden de la matriz, orden 2. Entonces, este tipo de matrices tienen una propiedad. Son matrices diagonalizables. Justamente diagonalización de matrices es el próximo tema que vamos a ver en una semana o más. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Siempre voy a tener la misma cantidad que... Ah, bueno. No siempre. Es una particularidad que tiene esta matriz. Tiene dos eigenpares con eigenvectores linealmente independientes. Pero esta es una propiedad de esta matriz. Si yo tomo otra matriz, puede tener un solo eigenpar. O es más, puedo tomar una matriz, inclusive cuadrada, orden 2 por 2, que no tenga eigenpares. Esta matriz tiene la máxima cantidad de eigenpares con eigenvectores linealmente independientes. Tiene la máxima cantidad. La máxima cantidad es igual al orden de la matriz. Pero de ahí para abajo, ¿sí? En el caso de las matrices cuadradas 2 por 2, ¿sí? Puede tener 1, 2, 1, 2, pero también puede no tener ninguno, o sea, ser 0 la cantidad de eigenpares. No tener eigenpares, tener 1 o tener como máximo 2. Eso es para una matriz cuadrada. ¿Sí? Para las matrices de distinto orden hay otras posibilidades. Aquí ya proponemos la definición general, ¿sí? La definición de eigenvector y eigenvalor y eigenvector de una matriz cuadrada. Entonces hacemos en general esto. Si tomemos nuevamente una matriz cuadrada ahora cualquiera, n por n, ¿sí? O sea, de orden n. Vamos pensando de segundo orden, de tercero, de cuarto, del orden que ustedes quieran. Si existen, pueden no existir. Si existen un escalar, acá, un escalar en R, y un vector no nulo en R, n por 1. Rn por 1, ¿sí? Representa, o denota mejor, el espacio de vectores columnas con n entradas. Acá le estoy quitando el vector nulo de este espacio. O sea que el B que estoy pensando es un vector no nulo de ese espacio. ¿Sí? B es un vector no nulo de ese espacio. O sea, pertenece al espacio y no es el vector nulo. Entonces, un escalar y un vector no nulo del espacio Rn por 1. Y la matriz, acuérdense, es una matriz n por n, de R, n por n. Si existen un escalar y un vector en este espacio, tales que
satisfacen esta condición, o sea, B, este vector no nulo, premultiplicado por A, es igual a lambda veces el vector. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea que estábamos explorando. Hay una matriz dada ahora de orden cualquiera, orden n. Si existe un escalar y un vector no nulo, tales que A multiplicado por B o B premultiplicado por A es el número multiplicado, el número lambda multiplicado por B, se dice que, y ahí tenemos las definiciones formales. Lambda es un eigenvalor. B es un eigenvector. Lambda B, acá, está muy junto esto. Bueno, no importa. Lambda B es un eigenpar, ¿sí? Es un eigenpar de A. Lambda es el eigenvalor asociado al eigenvector. B, el vector, es un eigenvector asociado al eigenvalor. Aquí está un poco la idea que ya les había empezado a comentar, ¿sí? Sobre la notación que estábamos usando, sobre el significado de eigenpar. El concepto de eigenpar, acá está sintetizado, ¿sí? Concepto de eigenpar. De una matriz cuadrada A, codifica la información, dos puntos. El vector no nulo V, o sea, yo lo presento así, como este par. El vector no nulo V, porque esa es la condición sobre el vector y sobre los escalares que tengo. El vector no nulo B, premultiplicado por la matriz A, es igual al escalar lambda multiplicado por B. Eso es lo que quiere decir esta notación. Entonces, codifica que estos vectores, que estos dos objetos, el escalar y el vector, fíjense dónde están, el escalar está en R y el vector está en Rn por 1 menos el vector nulo, o sea, es un vector no nulo de este espacio, están satisfaciendo esa ecuación, están asociados, aparecen asociados de esta manera, y también la puedo describir. Ahora, ¿dónde está el problema a resolver? El problema a resolver es el siguiente. Si me dan una matriz cuadrada, de cualquier orden, ¿cómo sé? Ese es el planteo del problema. ¿Cómo sé si existen o no para esa matriz eigenvectores? Es decir, vectores, ¿sí? De Rn por 1 menos el nulo, vectores no nulos de Rn por 1, que premultiplicados por la matriz me den un múltiplo de ello. ¿Cómo sé si existen o no? O sea, el problema está primeramente en saber si existen. Y en el caso de que existan, poder calcularlos. ¿Sí? Sin que se me quede ninguno afuera. Después, y ahí podría encontrar si existen eigenvalores. Pero también me podría preguntar lo mismo con los eigenvectores. Dada la matriz, ¿existen vectores que se comporten de este modo? Que premultiplicados por A, ¿sí? Me den algún número lambda por el vector. No puedo responder al principio, no puedo responder a ninguna de las dos cosas.
Estos conceptos que tenemos acá están definidos para resolver el problema en su totalidad. Primero tenemos la ecuación de eigenvalores e eigenvectores. La ecuación matricial, esta que estábamos manejando, donde lambda, acá, la ecuación, donde lambda está en R. La ecuación, así, directamente. Y lambda está en R. Y B está en R n por 1. Está en esta ecuación, esas son las incógnitas. Se llama ecuación de eigenvalores e eigenvectores. Fíjense que acá no le puse la condición de que B sea distinto de 0, del vector nulo. Simplemente tomo A como dato, acá considero todas las soluciones posibles que pueda tener esta ecuación, con un B tomado, un vector tomado de Rn por 1, ¿sí? Y lambda tomado de R, ¿sí? Todas las soluciones posibles, no las soluciones con un B particularmente que no sea nulo. Con B nulo, esto se identifica, porque si B es 0, fíjense que esto se satisface, ¿no? A por el vector 0 da el vector 0. Y lambda por el vector 0 da el vector 0, ¿sí? O sea, eso se verificaría. No confundirlo con la situación que estábamos viendo. Como esta ecuación es la que se utilizó para llegar al concepto de eigenvalor, eigenvector, entonces, históricamente se le ha dado el nombre a esa ecuación matricial, donde estas claramente son las incógnitas, lambda y D son las incógnitas, se le ha llamado ecuación de eigenvalores e eigenvectores de A. Un nombre muy moderno que se está utilizando es este, la eigenecuación de A. Ese es un lenguaje que proviene de la física. También esa ecuación tiene una forma equivalente, esta ecuación matricial tiene una forma equivalente que es esta. Lambda por IN por N menos A, fíjense que lambda IN por N es la matriz identidad en R, N por N, es la matriz cuadrada identidad de orden N. Entonces lambda por la matriz de identidad N por N, menos una matriz en N por N, esa diferencia se puede hacer, es una matriz en N por N. Y se puede multiplicar, ¿sí?, a este vector de R n por 1 por esa matriz cuadrada, esa diferencia. Y me va a dar el vector N, el vector nulo, en N por 1. Esta ecuación que tenemos escrita arriba es equivalente algebraicamente a esta otra ecuación. De esta forma, escrita de esta forma, es una ecuación matricial que representa un sistema homogéneo, solo que la matriz de coeficientes no es A, sino que interviene lambda. Esta diferencia es la matriz de coeficientes de ese sistema. Esto, así como está escrito, no es un sistema lineal. Originalmente, no es un sistema lineal. Porque para ser sistema lineal, ¿sí?, tendría que ser A, B igual a un vector fijo, el vector de términos independientes, del Rn por 1. Pero no ese es el caso. A por B, lambda B. Y no solamente B es incógnita, lambda también. Son dos incógnitas que tienen. Entonces, esta no es una ecuación lineal, ¿sí? Sin embargo, si esto lo paso al otro miembro, puedo armar una matriz de coeficientes multiplicada por B, es el 0.
del espacio n por 1. Y entonces sí tengo aquí un sistema cuadrado homogéneo, un sistema de ecuaciones. Bien, hasta ahí, ¿cómo va eso? ¿Quieren hacer alguna pregunta al respecto acá? ¿Sí? Profe, Sí. no entiendo muy bien de dónde sale la fórmula esa. Esta fórmula sale de lo siguiente. Hay una cantidad de propiedades que se utilizan. La demostración no está aquí. Realmente no nos interesa demasiado la demostración de esa fórmula. Simplemente acá les estoy contando de qué es equivalente escribir esto a escribir esto. Son las dos formas equivalentes que tiene. Perdón, esta es la forma equivalente que tiene esta ecuación. Y cualquiera de las dos se le puede llamar la ecuación de eigenvalores y eigenvectores. ¿Sí? Esta es originalmente, la primera, es la que todo el mundo coincide en llamarle ecuación de eigenvalores e eigenvectores. Pero esta forma equivalente se obtiene a partir de esto. ¿Qué propiedades se usan? Resulta que se usa que la identidad por B es igual a B. Se usa eso. Entonces yo podría intercalar acá, donde está B, podría escribir la identidad por B. Porque la identidad por B es justamente B. Si intercalo eso, tendría en el segundo miembro lambda por la identidad por B. Paso el primer miembro al segundo. Entonces tendría lambda identidad por B menos A por B. Como tengo la diferencia entre un miembro y el otro, me da el cero de los objetos que yo esté manejando acá. ¿Y qué objetos estoy manejando acá? Esos resultados son, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, son vectores de Rn por 1. Entonces, lambda por la matriz de identidad por B menos A por B sería igual a 0 n por 1. Como esto, el lambda por n es una matriz cuadrada, menos A, que es otra matriz cuadrada del mismo orden, entonces puedo usar la propiedad distributiva factorizando. ¿Sí? Y fíjese, esto es lo que me queda, si factorizo sacando como factor común B. Puede de esta segunda llegar a la primera. Observe lo siguiente. Si distribuye acá, lambda y n por n por B menos A por B. Lambda y n por B es igual a lambda B. Entonces le queda en total de este lado lambda B menos A por B. Pasa el A por B al otro miembro y le queda exactamente esto, escrito al revés, pero le queda escrito esto mismo. Como comprobación, digo. Bien. Acá tenemos, finalmente, el polinomio característico. Hay un polinomio que podemos construir. O sea, esa ecuación la vamos a usar, hay un polinomio que podemos construir, y con eso tenemos todo, toda la solución del problema. El polinomio característico de A.
hay un polinomio en la variable lambda, una variable real, un polinomio con coeficientes reales, acá parece que no tipié la E, con coeficientes reales de grado n, definido de esta manera. El polinomio, ¿sí? Le ponemos su A, de lambda, se define como el determinante de esta matriz. Fíjense la matriz que figura acá, es la misma que figuraba acá, como matriz de los coeficientes en esta forma equivalente. ¿Sí? Esta es una diferencia de matrices cuadradas, todos son números reales. Cuando yo hago el determinante, en cada fila y columna va a aparecer lambda, la variable. Puedo aplicar la función determinante a matrices cuadradas, y esta diferencia es una matriz cuadrada. Me va a quedar, les adelanto, un polinomio, o sea, una función polinómica en la variable lambda, con coeficientes reales. ¿Por qué? Porque A tiene componentes reales, y va a ser de grado n, o sea, de grado igual al orden de la matriz. En el caso que veíamos al principio, ese ejemplo motivador, ¿cuál sería el grado del polinomio característico de una matriz de orden 2? El grado sería 2, o sea, sería un polinomio cuadrático en lambda. El polinomio característico de una matriz 3×3 va a tener grado 3, es decir, el polinomio característico de una matriz 3×3 va a ser un polinomio cúbico. Bien, ese polinomio así construido, así definido, usamos justamente la definición para construirlo, se llama polinomio característico de la matriz. Por supuesto, siempre que tenemos un polinomio, hay una ecuación polinómica asociada. Esa es la diferencia, por ejemplo, que ustedes observan entre una función cuadrática y una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es la función cuadrática igualada a 0. Entonces, en el caso de los polinomios y las ecuaciones polinómicas es la misma idea. ¿Sí? Esta es una notación clásica que significa, ¿qué significa esto de igualar el polinomio a 0? Que estoy interesado en encontrar quiénes son los lambdas que hacen que el valor del polinomio en esos lambdas sean exactamente 0. O sea, ¿cuáles son los valores de lambda que anulan el polinomio? Es una notación clásica, llamada ecuación. Y aquí, en este caso, es la ecuación característica de A. ¿Sí? Bien. Vamos a ir quedando por ahí. Ya estamos bastante pasados de horario. Y además deben estar bastante cansados porque han estado trabajando toda la tarde. Nos faltarían acá dos lemas fundamentales. Aquí está la existencia de eigenvalores. Estos lemas tratan justamente, los repaso rápidamente, por lo menos los títulos, no los explico en este momento. Existencia de eigenvalores, o sea, este lema me dice cuándo existen los eigenvalores y quiénes son los eigenvalores. Me dice todo. Por eso está planteado ahí. Y este otro es la existencia de eigenvectores asociados a un eigenvalor. A un eigenvalor dado. Entonces, con estos dos lemas se resuelven todos los problemas de eigenvalores, eigenvectores de una matriz. Cierra el problema, es decir, le da respuesta a las preguntas cuándo existen los eigenvalores de una matriz, cuáles son, en el caso de existir, eso lo responde el primer lema. ¿Cuándo existen los eigenvectores y quiénes son? Eso lo responde
el segundo lema. Eso lo vamos a ver en detalle. Lo que viene después son precisamente ejemplos para ver cómo se utilizan esos lemas para resolver el problema. ¿Sí? Esos ejemplos los vamos a ver Profe, después. Sí. ¿Alguna este cosa? archivo- sí. Si este archivo lo podrían subir así en la Sí, lo semana, van leyendo, lo sí. releemos. Sí. Ah, Sí, perfecto. perfecto. Sí, eso es lo que estaba pensando. Gracias. Sí, se lo subo ahora nomás. Se los voy a subir a Teams. ¿Sí? Acordemos eso. Lo voy a subir a Teams. Si quieren, también se los puedo enviar por mail. Pero me parece más adecuado ponerlo ahí en Teams, como archivo que hemos estado trabajando la clase de hoy. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno. A ver. Bueno, vamos a colgar ahora. Ya no hay mucho más por decir. O mejor dicho, no es que no haya mucho por decir. No hay mucho más tiempo para hablar. Entonces nos vemos la próxima y ya comenzamos con esto. Comenzamos a discutir los problemas y si ustedes tienen este material, justamente lo van a tener, por cierto, si lo han leído y demás, va a ser mucho más provechoso para, digamos, el entendimiento. A medida que vaya leyendo, me pueden preguntar sobre los conceptos básicos que aquí están expuestos. Bueno, entonces, buenas tardes y nos encontramos la próxima.